Amados hermanos, buenos días. El Señor bendice su vida y la mía también, y que de esta mañana tengamos todos la posibilidad de estar unidos en el Instituto Bíblico Radial, en el nombre del Señor Jesús, mis amados, y les estamos aquí de nuevo con ustedes en este día jueves para continuar con una porción de la historia de la Iglesia. Hemos tenido ya un buen tiempo compartiendo hasta el siglo III, que ya estamos ahorita. Ya hay un canon del Nuevo Testamento, ya existen todos los libros que ahora tenemos nosotros, que hasta han llegado hasta nosotros. Ya hay un credo apostólico, ya hay una institución prácticamente que está empezando a nacer con la autoridad de los obispos. Se ha establecido ya un credo muy claro sobre la Trinidad, ¿verdad? Y estamos ya prácticamente a punto de llegar a la última persecución, la persecución de Diocleciano, que abrirá el nuevo tiempo de la Iglesia. Al finales de este siglo III han habido muchos personajes que han sido muy influyentes, como hablamos del caso del obispo de Cartago, de Cipriano, quien estableció normas muy estrictas para los que habían apostatado o habían negado la fe por las persecuciones romanas y que después quisieron regresar de nuevo cuando ya había pasado la parte difícil. Y él y Novaciano, Cipriano y Novaciano, pusieron una actitud de que aquellos que verdaderamente habían negado la fe, se les pusiera condiciones para regresar, ¿verdad? Algunos habían negado la fe por tortura, otros habían comprado esa carta, si usted recuerda, el famoso libellus, que no era más que un certificado de que la persona estaba de acuerdo a la doctrina de Roma. Eso los hacía a ellos negar de la fe de Cristo para poder obtener el libellus. Algunos lo consiguieron por compra, ¿verdad?, a través de sobornos, otros a través de prisiones, otros a través de tortura, y muchos no negaron su fe y fueron convertidos en mártires. Para ello dejó constancia Tertuliano en esos tiempos de muchos de estos actos, escribió muchos libros. Tertuliano no fue obispo, era una persona secular que se dedicó a escribir, era un hombre muy íntegro, muy honesto en cuanto a su fe, y al final de su tiempo llegó a lo que vamos a comentar ahorita. Clemente de Alejandría empieza a escribir y empieza a través de Clemente a entrar el pensamiento griego a la Iglesia y empieza a desviarse de la pureza del Evangelio. Acompañaría a Clemente de Alejandría Orígenes, quien también tiene una vasta documentación escrita, pero ya ellos dejan entrever dentro de sus escritos principios griegos que después crearían un gran problema en la Iglesia, ¿verdad? Y a todos estos, mis hermanos, les llaman padres de la Iglesia en los institutos bíblicos, ¿verdad? Siendo que verdaderamente el único padre de la Iglesia está sentado en el trono. De tal manera que ya se aclaró muchas cosas. Sin embargo, la discusión sobre el aspecto de la Trinidad de la Iglesia dividiría al cristianismo en dos partes: la de los que continuaban con el credo apostólico y los que iban adoptando el movimiento de Arriano. Ya dijimos que Arriano consideraba que Jesús era un hombre excepcional, que el Espíritu había venido del cielo para él, pero que era un hombre como nosotros, había nacido de mujer y por lo tanto no era
Dios encarnado. Esa era la posición de Arriano, ¿verdad? Que él decía que Jesús había sido un hombre, que hasta que vino el Espíritu Santo a la edad de 30 años, él se convierte en un hombre extraordinario, guiado por el Espíritu, y ahí continuó con su ministerio, murió en la cruz, ¿verdad? Por supuesto, al no ser Dios, se mete en grandes problemas con la resurrección y también con el nacimiento sobrenatural, totalmente divino de Jesús en el vientre de María. A estas porciones habrían otros más como Sabelio, que crearía también una corriente en el Asia Menor, ¿verdad?, en la que todos estos van tratando el asunto del Señor Jesús, su relación de Jesús con el Padre. Algunos decían que él estaba subordinado al Padre, porque el Padre es la fuente de todas las cosas, el Hijo fue engendrado y por lo tanto está subordinado a la autoridad del Padre. Este es un asunto que obviamente estamos tocándolo de una manera ligera, esto lo van a tocar en teología, ¿verdad? Ya con más claridad esta porción del adopcionismo, del subordinacionismo también, que es estar subordinado. El otro dice que lo adoptó como nos ha adoptado a nosotros, que él fue el primer hijo adoptado, y que nosotros también somos adoptados. Se olvidan que el Señor es consustancial, el Señor Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que es consustancial con el Padre. Estas porciones las van omitiendo y van generando doctrinas muy particulares porque están contaminadas con pensamiento griego, ¿verdad? Todo esto nos va llevando y terminamos el siglo tercero, mis amados, con un movimiento muy importante, que es el que vamos a platicar el día de hoy, que es el movimiento del monaquismo, o sea, de los monjes, que se llama monaquismo o monasticismo, que no implica más que los ismos son corrientes de opinión que mucha gente sigue, que es derivado de la actitud de los primeros monjes establecidos ya de una manera ordenada, que están viendo ya la contaminación de la iglesia, están viendo que la iglesia ya no guarda los preceptos puros de simpleza, de sencillez. La iglesia se está volviendo, los obispos se están volviendo muy fuertes, muy poderosos, están viviendo ya en una ostentación comparado con el resto de los pastores de las congregaciones. Y los monjes se retiran de las ciudades para irse a lugares apartados. El ascetismo es una corriente de doctrina en la que hace que el cuerpo se le nieguen los placeres de la vida, aún la comida y la bebida es regulada. El cuerpo también es tratado de una manera, es maltratado, sería la palabra correcta, ¿verdad? Se olvidan de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y este ascetismo que era muy común en la India, y que sigue siendo hasta ahora muy común en la India, ¿verdad? Entonces se va, de alguna manera, influye sobre el pensamiento de estas personas que quieren vivir la pureza del Evangelio, y se hace una fusión, ¿verdad? Y de esta manera empiezan a formarse colonias, grupos que se apartan y se dedican a ejercicios espirituales, se dedican a tratar su cuerpo, se dedican a grandes tiempos de lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, de la vida en común, ¿verdad? Y de esta manera es el que da el origen a este movimiento de una manera ordenada. Se llamó Antonio, ¿verdad? Este era egipcio, convertido al cristianismo, y en el año 250 él se va solo primero al desierto, y después
Él era muy joven, él tenía 20 años cuando se fue al desierto, y se basa su decisión en Mateo 19:21, que dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. De esta manera él vende todo lo que tiene, toda su herencia, todas sus propiedades, y se va. Él empieza en su ciudad antes de tomar una decisión, y empieza él mediante la abstención de bebidas que no eran puras. Empieza a retirarse de beber vino, empieza a retirarse de otro tipo de bebidas que ya había en ese tiempo en Egipto. Ya existía la cerveza, mi hermano, y existían otras cosas. De los placeres carnales también él se va apartando, ¿verdad? Y aún del matrimonio, o sea, él agarra el camino del celibato. El celibato es no tener mujer, amén. Y de esta manera él, a través de abundante oración, reflexión de la palabra, le llegó, mi hermano. 15 años estuvo él en su casa, viviendo una vida muy frugal, muy retirada de las cosas del mundo, cuando él decide, por la contaminación que ya había en esas ciudades, y decidirse ir a la vida monacal, amén, y crea un primer grupo que les llaman los grupos cenobíticos. Les dicen cenobíticos porque todo lo tenían en común, trabajaban en común, la comida la tenían en común, todo tal como la iglesia primitiva. Ellos regresan a la iglesia primitiva y se apartan del mundo, ¿verdad? Y empiezan a aprender a vivir en soledad, empiezan a vivir en un tiempo de oración, meditación, y obviamente empiezan a aprender a trabajar en común para que todos tuvieran la posibilidad de la alimentación. De esta manera empieza a cobrar fama estas personas por su vida santa que tenían, amén, y les dieron el nombre de monjes. Ahí empieza el monaquismo con Antonio, ¿verdad? Después Pacomio, en el año 290, también empezaría, como Antonio había dejado la escuela, pero él le agregó a esa vida en común, le agregó reglas de comportamiento. Empezaron a haber ya reglamento en esas comunidades que Pacomio va creando, ¿verdad? Desde a qué horas deberían de dormirse, la hora de levantarse, el tiempo de oración, el tiempo de desayuno, el tiempo de trabajo. Todo en la comunidad va siendo regulada por una vida ordenada, ¿verdad?, en comunidad. Entonces, estos son los que empiezan, mucha gente empieza a practicarlo, empiezan a irse al desierto. En Palestina también se fueron creando, ellos se fueron a los montes, siguiendo el ejemplo de lo que ya habían sido antecedentes de todos ellos, los esenios, y ya tenemos, mis amados, el movimiento del monaquismo siendo muy popular para aquellos que no querían vivir una vida en la ciudad, que se había relajado, se habían contaminado la doctrina y ya estaba tomando otro camino el comportamiento de los obispos, sobre todo los obispos monárquicos y metropolitanos. De esta manera el celibato, mi hermano, se establece por los monjes. No se van con sus esposas, sino generalmente se van jóvenes que todavía no habían adquirido ese compromiso, y empieza el celibato a tomar una presencia en la iglesia. Muchos de ellos movidos por lo que Pablo había dicho: yo quisiera que muchos de vosotros fueseis como yo, ¿verdad? Todos saben que Pablo, desde que salió de Antioquía, no tenía pareja, no tenía compañera, y así se mantuvo él hasta el final. Entonces, siguiendo algunos el ejemplo de lo que Pablo había establecido, ¿verdad? Fueron seguidos.
Muchos también empezaron a practicar el celibato derivado de las cartas que Pablo le envió a Timoteo y a Tito, ¿verdad? Y de esta manera también ellos se apartaron y fueron creando este movimiento. El celibato hasta ahora, mi hermano, yo quiero que usted sepa que el celibato no es motivo de dogma o de decreto canónico, aún ni en la misma Iglesia Católica. Es parte de la tradición, parte de cierta norma de conducta, pero no está establecido en sus reglas ni en sus leyes. Sin embargo, lo curioso es que se le exige a los sacerdotes guardar el celibato, ¿verdad? Y esto empezó desde el año 305, ya estamos pues en lo que comentábamos. Se hizo un concilio, el concilio de Elvira en el país de España, y ahí por primera vez presentaron los obispos españoles el asunto de que el sacerdote debería de guardar el celibato. Se empezó a practicar como una costumbre, aunque no se guardó todavía en la Edad Media. Muchos sacerdotes tenían sus compañeras, ¿verdad? Unas de manera regular y otros de manera escondida. ¿Por qué? Porque no se había tomado con tanta fuerza el asunto del celibato, porque sería hasta el siglo XII, o sea, en el año entre 1100 y 1200, cuando ya se le dio cabida como una norma establecida dentro de la Iglesia Católica. Amén. Pero anteriormente nada más se guardaba como una norma, sobre todo en los monjes. Los monjes sí tenían que guardar el celibato. De esta manera empieza pues ciertas conductas muy particulares dentro de los monjes, que después se establecería como una fuerza muy poderosa dentro del catolicismo. Entonces ahorita ya estamos con esos dos movimientos, ya estamos terminando como el pensamiento griego está entrando dentro de la Iglesia para modificar la doctrina, tener otra forma de pensamientos. El pensamiento romano del Imperio Romano también está entrando a la Iglesia, porque los obispos están adquiriendo un poder mayor y ya están ejerciendo influencia y gobierno sobre los obispos más pequeños, de congregaciones más pequeñas. Entonces ya están ahí los dos brazos, ¿verdad?, de lo que Satanás había hecho hasta ese tiempo, que es el pensamiento griego, que es hacer de la intelectualidad del hombre, el querer entender los misterios de Dios a través del entendimiento del hombre, de la lógica y de la intelectualidad, y de eso da nuevas doctrinas porque no logran comprender los misterios de Dios. Y por el otro lado está el deseo de tener poder, el deseo de ejercer autoridad sobre los demás, y ya están latentes, mi hermano, los dos puntos de contaminación para la Iglesia cristiana. En ese momento aparece Diocleciano, sube como emperador en el año 284. Ya entonces el Imperio Romano tenía problemas en todas sus fronteras. Los pueblos bárbaros estaban ya amenazando al Imperio Romano. La prosperidad ya no era tanta porque había crecido el imperio, ya no había nuevos lugares que conquistar, por lo tanto no había de quienes demandar impuestos, demandar alimentos, y había llegado pues a un momento de dificultad, inclusive para el control interno del Imperio Romano. Diocleciano tenía toda la intención de devolverle al Imperio Romano en la época de oro que se tuvo en el año 150 al año 200, que fue el máximo poder del Imperio Romano. Diocleciano trata de volver y llegar a esos niveles. Sin embargo, ya la holganza, la diversión, el relajamiento de la moral, la falta de respeto a la autoridad, el exceso en los vicios, había contaminado y había degradado al Imperio Romano. Amén. Por ejemplo, al ejército, ya a los jóvenes ya no les interesaba el ejército. Ellos lo que querían ya era tener su negocio, ser prósperos, ya no querían ir a arriesgar su vida
por defender al imperio. Por lo tanto, se tenían que contratar cada vez más a los mercenarios de otros pueblos. Entonces por eso era un ejército profesional y asalariado, ¿verdad? En la contratación de más mercenarios ponía en alto riesgo precisamente el imperio romano, porque al irse haciendo del ejército, que era el sustento fundamental del imperio, iba viéndose amenazada la fuerza de los senadores o aún de los mismos ciudadanos. Amén. Inclusive, ya para esta época en que sube Diocleciano, ya tenía mucho tiempo, casi desde el año 200 en adelante, que el ejército había tomado control y ellos nombraban a los emperadores. Amén. Diocleciano, el resultado precisamente de un movimiento del ejército que lo lleva y lo pone como emperador. Por lo tanto, ya quien dominaba realmente atrás del trono era el ejército romano. Amén. Bien, de esta manera Diocleciano se entrega durante los primeros años de su gestión a tratar de establecer el clima de moralidad, trata de levantar administrativamente el reino. Amén. Y entonces lo que hace, lo divide en dos porciones, en la parte oriental y en la parte occidental. En cada lugar pone él un augusto, o sea, un gobernador, ¿verdad? Y un auxiliar que era el César. De ahora ya no hay un emperador que gobierna todo el imperio, que está dividido en dos partes, la parte oriental y la parte occidental, y que además hay otro, en cada lugar hay un gobernador y unos auxiliares para en caso de que muriera el gobernador, pudiera servir, un vicegobernador podríamos decir. Entonces ahora el imperio está gobernado por 5 gentes, ¿verdad? Todo esto va generando complicaciones que antes no tenía el imperio romano. Amén. Y Diocleciano, como algunos otros, como ya habíamos visto en Domiciano, en Calígula mismo, se autodeclaró el Señor y Dios del Imperio Romano. Amén. Para ello creó toda una ceremonia de cómo lo deberían de adorar. Diocleciano, mi hermano, creó una estructura de poder que casi era imposible llegar a él, porque él llegó a creerse que era Dios sobre la tierra. Amén. Triplicó el tamaño del ejército, metió al ejército prácticamente en todos los sistemas administrativos y de control, desplazó al mundo secular, a los expertos en las áreas administrativas, y además cambió la capital del imperio de Roma a otros lugares más seguros. Inclusive llegó a estar en Milán, Italia, llegó a estar en otras ciudades, él se movía en el imperio de un lugar para otro, amén, para que ninguna ciudad se creyera más importante que otra, y atrás de él iba todo un ceremonial, todo una organización de rituales, porque pues era el Dios sobre la tierra, amén. Y todo esto le llevó 21 años de su ejercicio, porque gobernó, mi hermano, muchísimos años, Diocleciano. Al principio no le dio tanta importancia al asunto del cristianismo. Él llegó en el 284, será hasta el 303, casi 20 años después, mis hermanos, que se convierte su esposa Prisca y su hija Valeria se convierten al cristianismo.
En ese tiempo que ellas se convierten al cristianismo, por lo mismo ellas dejan de participar en todo el ceremonial y el ritual que le daban como Dios, y también se apartaron ellas de la vida de la corte, que era una vida de degeneración, de orgías, de fiestas continuas, y por lo tanto él, en reacción a ese, podríamos decir, él considera ese daño que le ha hecho a su familia el cristianismo, decreta la persecución de los cristianos. Amén. Y de esta manera se hace una tremendísima persecución, como ahí ya no se hace solo en Roma, se hace en todo el Imperio Romano. Esta fue la más feroz de todas las persecuciones contra el cristianismo. Amén. Prácticamente en ese periodo no había un solo cristiano verdadero que se haya mantenido en la fe, que no se haya apostatado, que no tuviera una marca, que no tuviera heridas en la piel, que no le faltara una porción de su cuerpo. Amén. Que no haya perdido todo su patrimonio, que no haya estado en la cárcel algún tiempo. No había prácticamente un cristiano que no tuviera en la historia de su familia la vida de un muerto como mártir por la fe de Jesús. Amén. De esta manera se había ya establecido de que los cristianos no podían servir en el ejército, no podían ser soldados. Se fueron convirtiendo muchos soldados al cristianismo. Amén. Una de las razones, además de no matarás, en la que se establecía, lo que más retiraba a los cristianos del ejército era la adoración como Dios al César. Y todo esto, mi hermano, fue creando el clima que ya vimos en todas las persecuciones. En el año 295, mi amado, fueron muertos varios que ya eran cristianos, que quisieron obligarlos a que participaran en el ejército de manera obligatoria, y ellos se negaron. Otros que se convirtieron estando dentro del ejército, quisieron salirse del ejército y también fueron muertos. Y uno de los gobernadores, uno de los que le ayudaban, cuyo nombre era Galerio, y su madre era una mujer dedicada totalmente al paganismo, vio que este asunto que estaba pasando en el ejército se estaba volviendo peligroso para la seguridad del imperio, ¿verdad? Entonces tomaron una decisión, que todo aquel que predicara la fe de los cristianos fuera expulsado de los ejércitos. Amén. No salidos, de tal manera que no quedó ni un cristiano en el ejército. Esto, de alguna manera, fue una bendición de la mano del Señor, ¿verdad? Y de esta manera tenemos ya esta persecución. En el año 303 empezó con un edicto muy fuerte y no había habido otra como ella. Este decreto de persecución decía: primero, todos los cristianos de las clases altas serán privados de sus posiciones oficiales y de sus privilegios. Los cristianos de la corte imperial se convertirán en esclavos si no renuncian a su fe. Todo romano que sea cristiano perderá su ciudadanía romana. Todos los templos cristianos serán destruidos y quemados, así como todos sus escritos. Esa era la primera porción del decreto del 23 de febrero del 303. En el segundo punto decía: todos los miembros del clero cristiano y los funcionarios de las iglesias serán encarcelados. El punto 3 decía:
todos los dirigentes encarcelados serán obligados a ofrecer sacrificio a los dioses, o en contrario serán torturados y mutilados de sus miembros. Amén. Y el punto 4 del decreto decía, todos los dirigentes encarcelados, el punto 4 dice, todo cristiano, sin excepción, deberá sacrificar a los dioses bajo pena de ser encarcelado o torturado. Amén. De esta manera, mi hermano, estos son los 4 puntos fundamentales que dice el decreto, y se realiza la persecución a todos los niveles, desde los simples cristianos a todos los dirigentes, al clero, ¿verdad? Y los que detentaban ya el cristianismo, que de alguna manera eran ciudadanos romanos, perdían su ciudadanía, y los que tenían patrimonio, su patrimonio pasaba a ser parte del Estado, y los nobles se convertirían en esclavos. Verdaderamente era tremenda. Nunca se había decretado de esta característica una persecución. Eusebio, el primer historiador de la iglesia, declara, dice, en cada ciudad muchos fueron encarcelados, en todas las partes las prisiones que fueron construidas para los homicidas, para los profanadores de tumbas, estaban ahora atestadas de obispos, de presbíteros, de diáconos, de lectores y de exorcistas, de modo que ya no cabían en ella los verdaderos delincuentes. Amén. Ya después hablaremos, mi hermano, estas ya son otras categorías. Si tú ves, están los obispos, los presbíteros y los diáconos eran originalmente. Ahora ya existían los lectores, que eran aquellos que daban lectura a ciertos pasajes de la Biblia según fuera la ceremonia que se realizaba. Leían sobre el matrimonio, si se realizaba una ceremonia matrimonial, leían sobre el bautismo, si la ceremonia era bautismal, si era la ordenación de un sacerdote, pues ellos leían los textos referentes a eso. Eso eran los lectores. Y los exorcistas eran personas entrenadas para liberación. Amén. Así que este ministerio que ahora aparece en estas épocas con tanto auge y tanto aplauso de la liberación, ya en ese tiempo se tenía personas especializadas para realizar estos actos de exorcismos. Amén. Ahora bien, esta persecución fue más cruda en la Roma oriental. ¿Cuál es la Roma oriental? Amén. La que le corresponde a la que estaba en Asia, especialmente en lo que era Antioquía, lo que era Bizancio, lo que era Palestina, lo que era el norte de África. Amén. Ahí fue más feroz la persecución, porque ahí donde estaban los grupos más abundantes. Amén. Galerio enfermó 8 años después, y ya en su lecho de muerte se arrepintió, hizo una confesión pública y declaró un edicto de tolerancia al decreto que él mismo había determinado. Y dice así pues, en vista de nuestra benevolencia y la costumbre existente por la cual invariablemente concedemos el perdón a todos los hombres, hemos creído bien extender en este caso nuestra clemencia, bla, 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 ¿verdad? Por lo tanto, en vista de esta clemencia nuestra, tienen el deber de rogar a su Dios por nuestro bien y por el del Estado y de ellos mismos, a fin de que en todo sentido el Estado sea preservado en salud y ellos puedan vivir libres de toda preocupación en sus propios hogares. De tal manera que después, cuando ya está muriendo Galerio, se arrepiente y da un decreto donde permite, amén, a que se vuelva a practicar, por lo menos en el área que él gobernaba, ¿verdad? Que estamos hablando de la parte oriental, en donde era más dura, ¿verdad? Se volvió otra vez a la práctica del cristianismo. Su sucesor, Daza, trató de volver a activar esta persecución, pero solo duró 6 meses. Amén. Luego vino una guerra civil porque se empezó a pelear quién era el emperador, debido a la muerte de Galerio, debido a la muerte de otros que detentaban la condición de césares. Ahí empieza
y entra en escena Constantino. Esto lo dejaremos para el día de mañana. Amén. Le dedicaremos todo el tiempo del día de mañana en el Instituto Bíblico Radial a hablar de esta influencia de Constantino, mis hermanos, y de esta manera estamos entrando ya al siglo IV. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús, mis amados. Concluimos hoy con esta enseñanza del Instituto Bíblico Radial y nos despedimos bendiciendo su vida, el pastor Raúl Peña, de Casa Oración Puerta del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial. Amén. Amén.